En el mes de marzo del año 1990 fuimos arbitrariamente detenidos, torturados y conducidos hasta la ciudad de Cali, donde fuimos sometidos a toda clase de vejámenes y cosas horribles, feas, por miembros activos de las fuerzas militares de Colombia, todos vestidos de civil, donde lógicamente pues, se nos acusaban de una cantidad de delitos que nunca pudieron comprobar ni siquiera uno solo. Lo sacan a ellos dos de allí con el trabajador, se los llevan, suben 2 cuadras allá y otras 2, recogen a mi esposo y a un compañero de trabajo. Luego pasan con él hacia allí, que en ese tiempo el cuartel de la policía era ahí. Y ahí hay un policía prestando su servicio y salen con él, pasan con él y cuando van a avisarme yo voy, lo primero que hago es preguntarle, señor, usted, mire que a mí... No, nosotros no vimos nada, ¿cómo así? ¿De dónde sacaron ese cuento? Fue así como pues, nos decían que éramos auxiliadores de la guerrilla, que éramos paramilitares, que éramos secuestradores, que bueno, una cantidad de cosas que de una u otra forma a la final pues, se concluyó de que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con ninguna de estas cosas que se nos acusaban y lógicamente pues fuimos dejados en libertad. Entonces nosotros cogemos un carro, varias familias y nos vamos derechito al F2. Llegamos allá, preguntamos por ellos, dijeron que no, que ellos no, que allá no había nadie. Luego el testigo Daniel Arcila cuenta que cuando nosotros salimos de allí a las 6 de la tarde, ahí nos salieron con ellos para la peladora, o sea que era la finca Las Violetas, donde estaban llevando la gente a torturarla. Mi marido era tan inocente que yo lo primero que hice fue correr, mire, se lo llevaron, ¿qué hago? Al coronel Urueña que me estaba recibiendo la declaración. Llegan las señoras de Puente Blanco y La Sonora con Noticias 1 a decirle que mire que mi esposo que el ejército llegó a medianoche y lo lleva, que necesitamos saber. Sale el coronel, le quita la cámara a los de Noticias 1, les quita el video y les dice, si quieren llegar vivos a Bogotá, se van. Este es mi hijo, este es el mayor. Lo tuvieron, es que un día y una noche, pues pasó toda la noche, agua a Dios, colgado en un árbol. Luego lo bajaron y se lo llevaron y conducieron a Playa Alta, ahí lo echaron al carro. Cuando yo veí que lo bajaban, él bajaba con un maletín, todo tapado, él lo taparon todo, yo le veía así las manos y él me hizo así, me olió las manos. Este es el esposo mío, el que asesinaron en la vereda. ¿Cuántos años tenía? Germán tenía 35 años. Este es Agustín, el hermano del que es el esposo mío actualmente, que se llevaron de allí de la ebanistería. Y esta es la... ¿Cuántos años tenía Agustín? Agustín tenía 27 años. Y esta es doña Ignacia, es la mamá de Agustín y Efraín, el esposo mío, que ella a raíz de que se llevaron su hijo Agustín, ella empezó a decaer hasta que se murió de pena moral. A él lo cogieron en Playa Alta también, Arley. A él, que es que le voltearon los bracitos, lo tiraron al carro. Me sacaron mi esposo, se lo llevaron, lo torturaron, luego lo trajeron a la casa, lo llevaron hacia arriba a un monte. Él lo dejaron desde las 4 hasta la 1 de la mañana por allá. No sé qué le hicieron, pero en todo caso él murió de las torturas. Empezaron las amenazas contra mí, entonces yo un día me tocó coger la ropita y echarla entre una chuspa y coger mi niña y montármela ahí y salir. Haya quedado muerto, entonces la única solución era ir al Cauca, buscarlos en el Cauca. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Cuenta Daniel Arcila, porque ya nosotros esa parte no nos tocó, de que lo cogen, le mochan las cabezas y en unos costales echaban las cabezas con arena y en otros echaban los cuerpos. Entonces, al echarlos con arena al Cauca, ellos se hundían. Y era una forma de nosotros nunca encontrarlos. Como ellos,
Fueron 300 familias residenciadas en los municipios de Trujillo, Río Frío y Bolívar los que sufrieron las consecuencias físicas y morales de la tortura, la desaparición y muerte de sus seres queridos. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Como se ve, estos asesinatos y torturas que se conocen como la masacre de Trujillo se dieron de forma sistemática por agentes de la fuerza pública en complicidad con el narcotráfico. Por ello, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad en tales hechos el 31 de enero de 1995. Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo. Aunque se acepta la responsabilidad, no hubo justicia. En ese año, el coronel Urueña salió absuelto por los hechos. El narcotraficante conocido como el Alacrán fue condenado, pero por narcotráfico. Y a Diego Montoya ni siquiera se le conocía. Bueno, Pasaron 11 años para que por fin se cumpliera en parte los compromisos del Estado con las víctimas, pero sobre todo para que el país recobrara la memoria sobre los hechos violentos de Trujillo. Que la muerte sufre y llora, de vernos vivos en la memoria y el canto, en el triunfo de la vida sobre la muerte, que brilla tan fuerte que opacó nuestra tristeza para siempre. Han desaparecido del jardín florido de Trujillo, pero hoy aquí reflorecen con dignidad de vida. El Estado colombiano tiene que tomar las responsabilidades adquiridas con la comunidad trujillense en materia judicial y de reparación, las cuales fueron suscritas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el país. Solo así el Estado podrá evitar que se siga reproduciendo la desconfianza hacia entre las víctimas que lo han sido por su acción u omisión. La nuestra que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios. Y lo justo, mínimo, empieza por el esclarecimiento. Nosotros hemos puesto una piedrita en eso, pero lo justo tiene que pasar también por fallos judiciales, tiene que pasar por fallos condenatorios sobre hechos que son de conocimiento público aquí en la comunidad, en la región y yo diría que en el país y hasta más allá, porque estos hechos fueron en algún momento a una entidad que se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá fueron reconocidos, hubo una aceptación del estado de responsabilidad y aún en medio de semejantes circunstancias nos sigue habiendo un pronunciamiento judicial sobre los hechos. Hay una deuda también gigantesca en términos de reparación. El Estado en su momento hizo algo, dio unos recursos, pero esos recursos, como lo dijo la Asociación de Víctimas en su momento, no se supo bien a dónde fueron, porque los hechos palpables son los de una ignominia realmente. Si uno va y hace las tomas visuales de lo que fueron las casas de reparación a las víctimas y ve el estado en que están, pues realmente uno no puede sino avergonzarse. Casi que uno le toca avergonzarse por el Estado y por la sociedad misma de cómo sigue dejando que pasen este tipo de cosas.